Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Casalín, soy socio responsable del equipo Digital Enablement. Gracias a todos por sumarse en este evento que se llama Cómo abordar la experiencia del cliente. Y lo que vamos a contarles hoy es cómo trabajar el relacionamiento con los clientes. Y vamos a ver un poco de teoría, esperamos dar bastante práctica, contarles algunos casos que tenemos. Y para eso me acompaña Griselda Garibotti, que es directora del equipo de Customer Experience en KPMG Argentina. Bueno, gracias Álvaro por el pase y la presentación. Como bien dijo, estoy a cargo de todo lo que es el equipo de experiencia de cliente en KPMG. Y nuestro equipo trabaja a dos frentes, principalmente en experiencia de cliente. Uno que está más relacionado con todo lo que es estrategia y diseño de las experiencias de clientes, que es esta parte teórica que un poco mencionaba Álvaro. Y por otro lado, cómo podemos potenciar esas experiencias con el uso de tecnología, que hoy claramente es un jugador clave en las experiencias. Así que sin más rodeos, vamos a empezar con el material que les trajimos para hoy. Y un poco es, bueno, muchas veces escuchamos la palabra experiencia del cliente y nos gusta empezar primero diciendo qué no es, porque erróneamente muchas veces se piensa que experiencia del cliente es customer service. Y si bien customer service está dentro de lo que es experiencia del cliente, no es solamente eso. No nos quedemos solamente con que es el momento en que el cliente tiene un reclamo o una solicitud y llama para hacer una queja a la organización. Es mucho más que eso, experiencia de cliente. Otras veces se piensa que, bueno, experiencia de cliente es un proyecto que tiene un inicio o un fin, o la implementación de una tecnología. Pero no, tampoco, es más que eso. Y acompañando un poco estos tres conceptos, muchas veces se habla de marketing relacionado con la experiencia o con todo lo que es UX, que está más relacionado con lo que es el diseño de la experiencia del usuario. ¿Qué pasa? Todo esto que les muestro forma parte de la experiencia del cliente, pero no es solamente eso. Entonces, ¿qué es la experiencia del cliente? Lo que hace la experiencia del cliente es buscar entender la relación entre las personas y la organización. ¿A qué me refiero con esto? Es que la experiencia abarca todas las interacciones que tiene la persona, desde antes de ser un cliente, como en el proceso de compra o de adquisición de un producto o servicio, y después en el postventa, digamos, en todo eso que dije antes que estaba relacionado con Customer Service. Un poco qué se busca con la experiencia de cliente es realmente entender qué esperan nuestros clientes, cuáles son sus necesidades, cómo son sus interacciones en todos los puntos de contacto que tiene con la organización. ¿Y por qué se hace esto? Justamente para tratar de potenciar esos puntos que tenemos que los clientes valoran y minimizar la fricción en el caso que se puede, los puntos que son llamados puntos de dolor cuando interactúan con nosotros. Entonces, dicho lo anterior, teniendo una idea de lo que es la experiencia del cliente, ¿por qué es importante trabajar en la experiencia? Desde el vamos, todas las organizaciones están entregando una experiencia. ¿Qué mejor que, si estamos entregando una experiencia, ser conscientes de ello y trabajar sobre esa experiencia para tratar de potenciarla? El punto número 2, nos referimos a empatizar. ¿Por qué es importante esto? Porque realmente es ponernos en el lugar de nuestros clientes. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Cuáles son sus expectativas? Como punto número 3, diferenciarnos de la competencia. Sabemos que hoy la competencia es voraz, y si sacamos de la mesa la comparación en producto, calidad o precio, o servicio en este caso, ¿cómo nos podemos diferenciar de la competencia si no es con una experiencia diferencial? ¿A cuántos nos pasó que al realizar alguna compra hayamos dicho, pucha, qué buena experiencia, qué fácil me resultó todo este proceso? Y esto me lleva al punto número 5, que es genera recomendaciones de boca en boca. Que esto lo que sucede es que genera más atracción. El punto número 4, nos referimos a utilizar mejores métricas y mejorarlas. La experiencia del cliente no es algo que queda en el aire, es algo que realmente lleva atado métricas. Y métricas que tienen que ir evolucionando. En la experiencia del cliente lo que tratamos de entender es cómo es, como dije antes, la interacción de las personas. Y las personas cambian todo el tiempo, cambian las necesidades. Entonces las métricas tienen que adaptarse a esas necesidades cambiantes. Muchas veces, hace tiempo había una métrica que sigue siendo valiosa, que es, por ejemplo, cuando hacemos un llamado a un call center, una métrica que suelen tener es, bueno, ¿cuánto duró ese llamado? Pero la duración de ese llamado no nos está hablando de la satisfacción de ese llamado realmente.
Nos da una métrica más que tenemos que tener en cuenta, pero no es la única. Entonces, trabajar sobre la experiencia nos permite ampliar ese mundo de métricas para entender la experiencia. Y el último punto es generar cultura interna. Cuando trabajamos sobre la experiencia del cliente, se genera un nuevo idioma en la organización. Como bien dije antes, no es un proyecto que tiene inicio y fin. Es un cambio cultural de la organización. Es realmente poner al cliente en el centro, que hoy se dice mucho, y pensar en cómo, con todos los procesos que llevo internamente, puedo mejorar esa experiencia o cómo afectan a la interacción con el cliente. Entonces, hasta acá tenemos un resumen de qué es la experiencia y por qué es importante trabajarla. En KPMG tenemos un marco de trabajo que se llama los 6 pilares de la experiencia del cliente, que estos pilares nos permiten entender las experiencias de manera universal. Son pilares universales que se pueden aplicar en cualquier industria y en cualquier tipo de organización. Estos 6 pilares nacen de un estudio que hizo KPMG por más de 10 años y se realizó en organizaciones donde los clientes la valoraban a dichas organizaciones como de primera línea en cuanto a experiencia. Entonces, esos 6 pilares son los que se tienen que tener en cuenta para que toda experiencia sea óptima o positiva, como quieran llamarlo. Los 2 primeros pilares están relacionados con brindar confianza, y ellos son integridad y resolución. Con respecto a la integridad, se refiere a que la marca o la organización debe cumplir con lo que dice. Si yo en mi declaración de valores digo que soy, por ejemplo, que cuido el medio ambiente, realmente tiene que ser eso. El cliente no va a perdonar a aquellas empresas o organizaciones que digan que cumplen con algo y luego no lo hacen. El otro punto está relacionado con la resolución. ¿Qué es la resolución? Como por sentido común, es resolver un problema, ¿no? Pero ¿a qué vamos con esto? Por más buena experiencia que se tenga, algo puede salir mal en el proceso. Lo importante es llevar ese cliente de vuelta al camino que uno diseñó. Por ejemplo, cuando compramos un bien de lujo, algo puede salir mal, podemos tener un problema. El tema es que cuando nosotros hacemos contacto con la organización porque tuvimos ese problema, realmente del otro lado tengo una respuesta positiva. Esto no quiere decir que me lo resuelvan en el momento, pero sí que me hagan sentir que se están ocupando del problema y que sean expeditivos. El segundo bloque está relacionado con lo que es ofrecer calidad. En lo que es ofrecer calidad tenemos el pilar de expectativas y de tiempo y esfuerzo. Con las expectativas, lo mencionamos antes, es conocer las expectativas de nuestros clientes o potenciales clientes. ¿Y por qué es importante esto? Porque la satisfacción es la brecha entre lo que el cliente está esperando y lo que realmente recibe. Y con esto no estoy diciendo que siempre debemos superar las expectativas del cliente, sino gestionarlas. Si sabemos que no vamos a cumplir con las expectativas, debemos tomar alguna acción o hacerle saber al cliente que sé que no estoy cumpliendo, cómo lo vamos a resarcir o qué acción vamos a tomar para que eso no vuelva a suceder. El siguiente punto está relacionado con el tiempo y esfuerzo. ¿A quién no le ha pasado, quizás más personal, pero de hacer algún reclamo, algún servicio, no voy a decir de qué marca, pero hacer algún reclamo y que nos pasen por distintos agentes y nos pidan, por ejemplo, 4 veces el DNI? O me tengan al teléfono 20 minutos sin tener una respuesta. Bueno, eso es justamente no cuidar con el tiempo y esfuerzo de la persona. Nosotros tenemos que entender cómo es la experiencia o el proceso por el cual está pasando nuestro cliente, justamente para cuidar del tiempo y esfuerzo, para entender cuánto tiempo le lleva, por ejemplo, realizar una compra o realizar un reclamo. Y los últimos 2 pilares son personalización y empatía y están más relacionados con todo lo que es conectar emocionalmente. Lo que es personalización, por ejemplo, es que cuando hay una interacción, sepamos con quién estamos hablando, quizás saber de un historial de interacciones que tuvo esa persona. Y la empatía va un poco más allá y queda más del lado quizás humano de la persona con la cual está interactuando o con cómo estoy diseñando en la página web esa interacción, y es tratar de ponernos en el lugar de esa persona, en qué está pasando en ese momento y tratar de empatizar con el cliente. Súper interesante.
Creo que esto se ata claramente a lo anterior que habías planteado, que tenía que ver con la cultura y cómo tener una cultura orientada hacia el cliente, que es muy fácil decirlo, muchas veces requiere mucho esfuerzo. A mí la duda que me surge de los pilares es cuál es el más importante o cuál es la valoración que hacemos de los distintos pilares. Los pilares son igual de importantes, por así decirlo. Nosotros tenemos que trabajar sobre cada uno de estos pilares. Si tenemos los 6 pilares, digamos, muy desarrollados, no vamos a tener ningún problema respecto a lo que es la experiencia. El tema es que habría que pararse en la organización que estamos y puede ser que tengamos niveles distintos de desarrollo en los pilares. Entonces, ahí es donde debemos hacer foco. Por ejemplo, sé que en integridad y resolución estoy muy bien, bueno, ¿cómo estoy a nivel personalización? Y algo que sí es muy importante es que en el tema de al medir el NPS, sí los pilares de personalización y empatía son los que más influyen, obviamente. Para los que no sabemos muy bien, ¿qué es el NPS? El NPS es el Net Promoter Score, que lo que significa, es la típica pregunta que nos hacen habitualmente las organizaciones, es decir, ¿cuán probable es que me recomiendes a tus familiares o colegas? Y eso se valora del 1 al 10. Perfecto. Bien. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es un poco, son 3 pasos, está simplificado obviamente, pero para que tengamos una idea es, bueno, quiero empezar a trabajar en la experiencia de cliente. ¿Cómo hago? ¿Cuál es el primer paso? Obviamente, reitero, como bien dije antes, depende de la organización, las necesidades que tenga y el nivel de madurez puede ser que se arranque por el paso 1 o por el paso 2, ¿no? Obviamente. Pero en un mundo, digamos, donde estamos empezando de cero, lo primero que tenemos que hacer es escuchar a nuestros clientes. Hay muchas organizaciones que ya tienen esto desarrollado, que se llaman programas de voz del cliente o VOC, quizás lo escucharon, que es Voice of Customer. Y lo que se hace en esta primera etapa es, como dije, escuchar a los clientes a través de distintas metodologías. Pueden ser encuestas, pueden ser quizás en los puntos de contacto ya tenemos algún tipo de, cuando era presencial teníamos algún tipo de interacción en vivo donde podían elegir carita feliz o carita triste. Y a partir de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, una vez que tengo recabé toda esa información de nuestros clientes, los escuché, sé cuáles son sus dolores, para esto las encuestas se tienen que diseñar sobre un proceso que estoy estudiando, ¿no? No son preguntas al azar. Y el segundo paso es, bueno, tengo toda esa información recopilada, ¿cómo sigo? Es, bueno, entender esa información. Y esa información no es que la entiende una consultora solamente o alguien externo. Ahí es donde realmente tienen que involucrarse para generar esta cultura de experiencia de cliente, las áreas que están en contacto obviamente con este proceso que estamos estudiando. Entonces, esto lo que permite es, bueno, tengo el input del cliente y a partir de eso entiendo cómo es su experiencia actual, o sea, nos ayuda a ponernos en el lugar de ellos y a partir de ahí entender esos puntos de dolor. Y por último, el tercer paso sería, bueno, con esos puntos de dolor, ¿cómo actúo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la solución que yo como organización puedo brindarle a mis clientes? Muchas veces voy a encontrar muchos puntos de dolor y que por un tema de presupuesto o de que prioridades no puedo ejecutar todos. Pero quizás algunos de ellos, los que realmente tienen impacto, puedo priorizarlos de tal forma de que sé que con esas mejoras, aunque sean chicas, voy a generar impacto en el cliente. Muchas veces esas decisiones se toman sin tener en cuenta la visión del cliente. Quizás se toman decisiones como, bueno, voy a abrir un nuevo canal de ventas o de consultas, por ejemplo, las redes sociales, que están muy de moda, pero esa decisión implica un montón de puntos más. No es solo abrir un nuevo canal, es realmente mis clientes van a usar ese canal. Tengo un objetivo de llegar a otros clientes y por eso estoy tomando esa decisión. ¿Cómo va a afectar a los otros canales? Entonces son todas cosas que son decisiones que son estratégicas donde tenemos en cuenta la vista del cliente. Ahora, Gri, esto suena bastante razonable y la verdad es que siempre, digamos, cuando planteamos y empezar por escuchar y sobre todo aprender es súper clave. Ahora, ¿esto es para compañías grandes solamente o también si estamos hablando de organizaciones que tal vez tienen una estructura más acotada, es válido? No, es válido, por eso está armado en 3 pasos, o sea, se podría ver distintas complejidades, obviamente, pero es algo que
no sé, para la parte de escuchar muchas veces no necesito tener la mega herramienta que es cara y que es muy evolucionada. Puedo utilizar Google Forms o Microsoft Forms o SurveyMonkey. Y para la parte de aprender, sí, lo que se necesita, como todo en esto, es tiempo de las personas que están en contacto con el cliente para entender cuál es la situación y para proponer estas mejoras, ¿no? Pero Sí. definitivamente es algo que abarca no solo a grandes organizaciones, sino a organizaciones más pequeñas también. Y veo que también los primeros pasos están súper alineados con algo que a veces requiere, como decís vos, tiempo, que tiene que ver con esto de entender las expectativas. Es imposible saber las expectativas si no tengo un contacto directo con mis clientes y lo hago de manera regular, ¿no? Exacto. Bien. Entonces, como a nosotros nos gusta en el equipo con Álvaro, no hay mejor forma para nosotros de entender algo si lo vemos con un caso más práctico, ¿no? En este caso trajimos un caso, está sanitizado obviamente para cuidar la confidencialidad del cliente, donde vamos a ver, ahora les prometo que les vamos a dar una explicación más profunda de varios términos que voy a usar que quizás les van a sonar raros, pero en este caso tenemos a Juan López, que es nuestra customer persona. Es una persona que quiere hacer una compra para su organización de equipamiento de computadoras, en realidad. Y por otro lado tenemos a Eugenia y Martín, que ellos trabajan en Salvatech, que es la empresa en la cual Juan va a acercarse para hacer un proceso, para atravesar este proceso de compras. Entonces, ¿por qué lo llamamos salida de la experiencia? Porque en este proceso que les vamos a mostrar van a haber tres partes. La primera, en este caso, y que la mencioné hace un ratito, es la Customer Persona. La Customer Persona es el centro en lo que se llama en el diseño de la experiencia del cliente. Y la Customer Persona es una representación ficticia de un segmento de clientes, es un arquetipo. Y lo que se hace es que este arquetipo representa un segmento del mercado que estemos estudiando para esta experiencia o este proceso que vamos a analizar, ¿sí? Entonces, en este caso, Juan López, ¿por qué se le pone un nombre y apellido ficticio? Porque esto genera empatía. En el momento que nosotros hacemos un workshop donde tratamos de entender el paso a paso del proceso de compras y de la experiencia, nos ayuda a realmente empatizar con el cliente, aunque no sea un cliente de verdad. En este caso, Juan López representa el 60% de los clientes de esta empresa, de Salvatech. Y Juan López, ¿qué se busca con la Customer Persona? Entender un poco cuáles son sus objetivos, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus canales de preferencia, los que prefiere ese segmento de mercados que estoy estudiando. Entonces, este arquetipo se genera a partir de las encuestas que se realizaron y de la información que se tengan de sus clientes, ¿no? En el siguiente paso, con lo que trabajamos ahora es con el Customer Journey Map. Para trabajar en el Customer Journey Map, lo primero que tenemos que tener es lo anterior, es la Customer Persona. Sin una Customer Persona no se puede hacer un Customer Journey Map, porque nosotros tenemos que entender cómo es la interacción de esa persona cuando quiere hacer, en este caso, en este ejemplo que les estamos contando, cuando quiere hacer una compra. El Customer Journey Map lo que busca es justamente mapear cómo son todas las interacciones de este prospecto, de este Customer Persona, cuando quiere realizar la compra. Y se busca entender los procesos, los canales que utiliza, cómo se siente la persona. Por eso es importante empatizar con esta persona. Cómo se siente en cada uno de esos puntos de contacto. Y los dos puntos más, puede haber otras variables, acá les trajimos una resumida para que sea, pues si no era mucha información. Y los últimos puntos que para mí son claves en esto es, bueno, ¿qué problemas atraviesa o con qué problemas se encuentra esta persona en esos puntos de interacción? ¿Y qué cosas puedo mejorar respecto a esos problemas que identificamos? Esto que están viendo acá es una herramienta que de hecho es online, acá tienen el link, es UXpresia. Donde se pueden construir los Customer Journeys. Entonces, yendo al ejemplo concreto de este caso de que estamos analizando de Juan, vamos a ver que arriba de todo tenemos tres fases, que es la de investigación, la de selección y la de compra. ¿Qué hace Juan en este caso?
lo primero que hace es la fase de investigación, se divide en dos fases, en explorar opciones y en comparar. ¿Qué es lo que suelen hacer todas las personas cuando quieren comprar algo? Ver las opciones que tiene a su alcance y después hacer una comparación a ver cuál le conviene. Sobre todo en su caso, que quiere comprar equipo para su, computadoras para su equipo. Entonces, en este caso, fíjense que en el proceso contamos, Juan busca en Google distintas compañías que ofrezcan las laptops con las especificaciones que él busca, ¿no? Que son muy específicas. El segundo paso que hace es comparar, bueno, encuentra Salvatech y ¿qué pasa? No encuentra todas las especificaciones. Entonces, la única forma que tiene de averiguar si realmente cumple con todo es llamando. Nosotros vimos en la Customer Persona, no sé si prestan atención, pero el teléfono no era uno de sus medios favoritos. Entonces ya eso es un disgusto para Juan. No tiene un canal que no sea por teléfono para poder comunicarse con la empresa. Fíjense cómo va variando en la parte de sentimientos, cómo se siente. El tercer paso de selección, bueno, lo que sucede es que cuando llama queda a la espera de un presupuesto, el presupuesto se demora, tarda más de lo que le habían dicho por teléfono, y sigue sin tener un mail de contacto, tiene que volver a llamar a Salvatech para pedir este presupuesto. De vuelta ahí ya 2 veces tiene que llamar, no está nada contento. ¿Qué pasa? Recibe el presupuesto, termina eligiendo a Salvatech porque la realidad es que por precio le convenía. Elige comprar allí los equipos y finalmente hace la compra y por último recibe el producto con un beneficio por una garantía extendida. Entonces, la experiencia termina positivamente. Con esta revisión que hicimos rápida sobre el proceso, ¿cuáles son los problemas que encontramos y las ideas y oportunidades que vimos? Bueno, en el primer punto es, él no encontró las especificaciones en la página web y en el motor de búsqueda que necesitaba para hacer su compra. Entonces ahí lo que habría que revisar es, bueno, cómo está posicionada la empresa en el motor de búsqueda de Google. Eso como punto número 1. Para la parte de comparar, ¿qué pasa? No hay un formulario de contacto. Entonces, eso es algo que quizás fácilmente se puede modificar en la página web de la organización para generar un nuevo canal. Entonces, en vez de tener que llamar, recibo un mail. En la parte de selección, de vuelta ahí tuvo un problema en la demora del presupuesto, entonces ahí lo que se propone es, bueno, hay que hacer una revisión quizás en el proceso de aprobación de este presupuesto, de cómo lo está llevando Salvatech internamente. Y en cuanto a los dos últimos puntos, si bien no hubo problemas, habría que analizar si quizás se puedan ampliar los métodos de pago, y en el último punto, mejorar la comunicación, porque al fin y al cabo, Juan, cuando hace la compra, obtiene una garantía extendida, pero nadie se lo avisó. Y eso podría haber sido un factor determinante al momento de tomar la decisión de comprar en Salvatech o en otro lado. Si no me equivoco, digo, con esta herramienta estamos teniendo un pantallazo general de toda la experiencia y ponemos en el centro qué tan positiva o negativa son las interacciones con la organización. Y eso nos da una visión general. Digo, es una buena herramienta de resumen, ¿no? Como punto de partida en este sentido. Exacto, es clave. Y como te decía antes, para armar lo que se llama el Customer Journey, es clave que tener el input del cliente de realmente cómo se siente y de trabajarlo con los colaboradores que están ahí en el día a día en este proceso, ¿no? Que son los que conocen mejor que nadie cómo pasan las cosas. Pero siempre con la visión del cliente, que es lo que muchas veces se deja fuera o se deja de lado, y uno supongo que Juan, supongo que no. Acá realmente sabemos lo que le pasa a Juan. Entonces, estamos tomando acciones concretas que van a mejorar sobre esa experiencia. Sé que le pasa a Juan porque antes hice una encuesta, porque tengo métricas que me dicen qué es lo que le pasa a Juan, ¿no? Entonces, lo que vimos hasta acá fue la Customer Persona y el Customer Journey Map de la experiencia actual. Lo que se suele hacer es, bueno, esta es mi experiencia actual, ¿cómo quiero que sea mi experiencia futura? Y para hacer ese diseño muchas veces se hace otro Customer Journey Map. Nosotros en este caso lo que trajimos fue un ejemplo de cómo algunos puntos de fricción o de esas ideas de mejora las llevamos a cabo con la implementación de tecnología. A ver, en este caso el video
que les vamos a mostrar está construido sobre la plataforma de CRM Salesforce. Y ustedes me dirán, bueno, no, Salesforce es una herramienta world class, no puedo acceder. No necesariamente tiene que ser Salesforce. A ver, puede ser, quizás, si ustedes utilizan otra tecnología, estas mejoras se pueden aplicar en esa tecnología. No es algo exclusivo de la herramienta. ¿Por qué en este caso fuimos con Salesforce? Uno, porque, bueno, nosotros tenemos una alianza y ellas son el CRM número 1, entonces hay muchas cosas respecto a la experiencia, de la fricción de los procesos que ya tiene resueltas. Entonces nos resulta también más fácil llevarlas a cabo. Van a ver que el video no tiene sonido, porque les voy a ir contando un poco arriba esta situación. Bueno, acá tenemos a las 3 personas que vimos antes, a Juan López, que es nuestra customer persona, a Eugenia y a Martín, que trabajan en Salvatech, digamos, son el otro lado de esta interacción que estuvimos viendo. Lo primero que vemos es que Salvatech incorpora un formulario en su página web donde Juan tranquilamente puede ingresar su consulta o su pedido. Este es el primer cambio que se hizo, que se tomó de ese Customer Journey que vimos. ¿Qué pasa? Una vez que genera esa consulta, Eugenia en la plataforma recibe ese prospecto, ese lead, llamado lead acá, lo recibe automáticamente en la bandeja y lo que hace es tomarlo y empezar a trabajar sobre ese lead. Entonces lo primero que hace es, desde la misma herramienta, le propone una reunión a Juan para para entender un poco más qué es lo que necesita. Acordémonos que Juan, su canal de preferencia era el email. Entonces acá ya cambiamos el teléfono por el mail. Y para el empleado, está usando el mail y sin salir de la plataforma. Está viendo todo en un solo lugar. Entonces, Eugenia le manda el mail a Juan. Vamos a ver que arriba el lead tiene distintos estados. En este caso ya lo cambió a que está trabajando, que está contactado. Y a través del mail, Juan le confirmó la cita, así que lo que hace es agendar la reunión. Llevan a cabo la reunión, donde entiende un poco más qué es lo que necesita Juan. Puede trabajar en una propuesta personalizada para Juan. Actualiza cómo fue esa call mismo en el sistema. Esto es lo que permite dar trazabilidad de todas las oportunidades que gestiona la organización, ¿no? Como desde un lead lo convierto a una oportunidad, que es lo que va a hacer ahora Eugenia. No quedó solo en un lead, ese contacto realmente es una oportunidad de venta. Entonces lo que hace es transformar ese lead en una oportunidad. Entonces ahora Eugenia va a ver sus oportunidades, que las puede ver en una lista especial que se llama Kanban, donde ve en qué estado están las oportunidades, puede cambiar el estado, puede ver el acumulado en cada estado. Y empieza a trabajar en el presupuesto que le pidió Juan. Lo que genera desde la misma herramienta es un nuevo presupuesto. Todos los datos que se presentan ahí los hereda de los datos del contacto que ya tenía de Juan y de Apet, que es la empresa donde trabaja Juan. Y lo que va a hacer ahora es agregar los productos por los cuales mostró interés o son los que están acordes a la necesidad de Juan. Eugenia actualiza las cantidades y el nivel de descuento y vamos a ver que acá es donde antes había un pain point que es el tiempo de aprobación, ¿no? O sea, ¿cuánto tardaron en enviarle el presupuesto a Juan? No cumplieron con los plazos previstos. Entonces Eugenia en este caso lo que hace es enviarle el presupuesto, lo que está haciendo ahora, perdón, es enviarle el presupuesto a Martín para que lo apruebe, lo revise y lo apruebe, o le haga los comentarios que tenga que hacer. Y ahora vemos cómo Martín recibe el presupuesto para aprobar, como una notificación, como si fuera en el celular. Vale aclarar que esto también lo podrían ver en el celular si quisieran. No es solo una plataforma web. En este caso, aprueba el presupuesto y Eugenia puede continuar con su proceso de venta.
Vamos a ver que recibe la notificación. Y desde la misma herramienta, lo que puede hacer Eugenia va a ser enviar el presupuesto. Genera el PDF con la información. Y ahora vamos a ver cómo desde la misma plataforma se la envía a Juan. Es decir, que de alguna manera estamos mapeando en una plataforma toda la experiencia que habíamos visto antes, ¿no? De habiendo definido y sabiendo cómo lo queríamos utilizar, tenemos los canales integrados y las distintas partes del proceso. Exacto. Entonces, acá lo que hace Eugenia, bueno, es envió el presupuesto y Juan lo que dice es, bueno, lo acepto. Finalmente le va a enviar otro mail diciéndole que se van a contactar de logística para enviarle el número de seguimiento. Lo que está utilizando ahí son templates, que eso es para acelerar, obviamente, para que sea más fácil para el empleado enviar ese tipo de correos que suelen ser estandarizados y no tenga que tipear cada vez te envío el código X. Bueno, y acá finalmente finaliza la oportunidad. Y esto también, visto desde el equipo de ventas, es absolutamente potente para poder gestionarlo, ¿no? Yo soy el responsable, la verdad es que me garantizo que la experiencia sea una, que tenga un flujo correcto y también poder seguir cómo es mi nivel de gestión de ventas y de oportunidades, ¿no? Exactamente, es que muchas veces se piensa que trabajar sobre la experiencia es trabajar solamente de cara al cliente y en realidad es una combinación, como decíamos antes, las dos cosas. Si yo no trabajo la parte interna de la organización es muy difícil que mejore la experiencia del cliente. Tienen que estar las dos cosas unidas. Por eso hablamos de lo que es la visión de afuera hacia adentro, que sería del cliente hacia la organización y de la organización hacia el cliente, ¿no? Que le puedo brindar como organización al cliente para mejorar y trabajar en esa experiencia. Excelente. Bueno, y acá, como les contábamos, ¿no? Y complementando todo lo que vimos antes, nos pareció que era valioso traerles un par de casos y de experiencias en dos clientes que tuvimos recientes, ¿no? Y tienen que ver también con este proceso de mayor utilización de las herramientas digitales. En uno de los casos, tuvimos una oportunidad que después se convirtió en cliente, que lo que nos planteaba era que a partir de un nuevo proceso de ventas, es decir, de la utilización de una plataforma de e-commerce, empezaron a tener mucho mayor volumen de operación en su administración, en lo que llamaban el back office. Y eso les puso de manifiesto ciertos procesos que no estaban del todo bien estandarizados, estaban, como decimos a veces de manera coloquial, aceitados y que la información fluía y que podrían realmente soportar algo que había cambiado. Antes vendían a través de distribuidores y el volumen de transacciones era bajo y todo mucho más artesanal, y ahora empezaban a abrir un canal que era de mucho más directo, de mucho más volumen, y necesitaban ayuda con eso. Claro, el pedido natural es necesito ayuda con mi back office. ¿Dónde creo que nosotros pudimos complementar a la necesidad y poder profundizarla? Nosotros, como dijimos antes, como equipo tenemos, digamos, distintas capacidades y una de las cuestiones que analizamos en este caso es que sí, ameritaba trabajar el tema de procesos, ameritaba hacer un trabajo de automatización y de trabajo de datos, pero requería una visión de qué era lo que el cliente le estaba pasando con este nuevo proceso. ¿Dónde estaban eso que decía Griselda, esos puntos de esos problemas, esas dificultades, ese dolor que hace que muchas veces las transacciones no sean como esperaban los clientes y también las áreas internas? Entonces ahí lo que propusimos es hacer algo que lo vimos anteriormente, es analizar antes de atacar procesos y automatizarlos y atacar ese back office, entender muy bien qué es lo que le pasa a los clientes con la interacción. Eso nos da un norte, eso permite saber qué es lo que estamos haciendo y no solo concentrarnos en la cuestión estricta del proceso o de la tecnología. Esas son dos partes súper fundamentales, pero si no sabemos por qué lo estamos haciendo y con qué foco tiene, nos perdemos una gran oportunidad. Y ahí sí juegan las herramientas de, digamos, entender qué dicen los clientes, hacerlo con una muestra que sea diversa, interesante y potente,
y también poder mapearlo a las herramientas que decíamos de Customer Persona y el Journey Map. Así que en esto creo que también refleja un poco cómo nosotros como compañía podemos atacar los problemas de una manera mucho más integral y con foco no solamente en procesos y tecnologías, sino también, como en este caso, en lo que tenía que ver con la experiencia del cliente. Y otro caso, que Grim también me complemente, me interrumpa como yo la estuve interrumpiendo a ella, pero una empresa de retail que trabajaba mucho a través de lo que es revendedores, realmente necesitaba gestionar su fuerza de venta de manera distinta y mucho más descentralizada. Y lo que se planteó ahí es cómo poder hacer para medir a mi fuerza de ventas, que no siempre ya no la tengo, definitivamente no la tengo en la oficina, que la tengo remota, que es con bastante crecimiento a la compañía, cómo podemos hacer para garantizar que se cumplan los procesos. Y eso tenía que ver con que la compañía tenía muy claro que su tasa de conversión estaba totalmente vinculada a la cantidad de demostraciones que hacían las revendedoras. Entonces, a mayor volumen de demostraciones del producto y del servicio, mayor ventas tenían. ¿Cómo poder hacer para asegurar eso? A partir de el mapeo de la experiencia y el dar con una herramienta que se pueda hacer de manera descentralizada, se pudo empezar a medir y sobre todo a incentivar mucho más el uso. Entonces, aquellos que no estaban cumpliendo con el volumen se les pedía y se les daba premios, y aquellos que sabían que eran muy buenos se les reforzaba esos incentivos para que lo puedan hacer. Y creo que ahí radica la potencia también de tener herramientas, como decía Griselda, de clase mundial y esas que tienen las cuestiones resueltas. Nosotros somos un equipo y una organización que implementa soluciones, no dedicamos exclusivamente al desarrollo, sino que tratamos de traer lo mejor del mundo de la tecnología y ponerlo en función de los clientes. No sé, Gris, si algo que me olvidé de alguno de estos casos que... No, del último quizás reforzar que lo que le sucedía hoy es que la forma de enterarse de esas demostraciones que eran claves para ellos eran diversas, o sea, lo recibían por WhatsApp, por mail, o sea, no tenían el control de, por ejemplo, esta semana, por ejemplo, cuántas demostraciones hicieron, o cuántas demostraciones tengo planificadas. Entonces, con esta solución es algo que sí se atacó y que les permite tener ese pulso de negocio en tiempo real, ¿no? Que es algo que a todos nos gusta tener. Definitivamente. Y otra cosa que nos planteaban, y ahora recordándolo, es que también querían crecer con otros productos y otros servicios y armar otras fuerzas de ventas. Eso es lo que también las plataformas de este tipo permiten. Yo no sé cuáles son las dificultades que voy a tener en el futuro. Por eso el tema de que sean soluciones escalables, eso lo torna algo súper clave. Entonces ya había una claridad de que voy a crecer mucho, lo voy a hacer rápido, pero no sé exactamente con qué productos e inclusive con qué procesos. Bueno, una plataforma que siempre está evolucionando y que permite incorporarle nuevas funcionalidades se torna súper clave. Sí, exacto. Y quizás volviendo un poco al tema de Salesforce, que lo toqué por arriba más atrás, muchas veces se piensa que ese tipo de plataformas, no, según digo, ¿no? Cada organización, pero quizás que está fuera del alcance, ¿no? Y la realidad es que Salesforce tiene soluciones más chicas, pensadas justamente para pymes o para organizaciones que recién están empezando, que se quieren meter en este mundo, donde realmente están pensadas para eso. O sea, las funcionalidades obviamente están acotadas, pero no ayudan mucho a tener esa primera relación con lo que es una plataforma de ese nivel, ¿no? Así que en ese caso los invito a que lo miren, y si les interesa, por supuesto, nos contacten, que ahí los podemos orientar. Y con esto, la verdad es que quedamos a disposición de cualquier consulta. Nos pareció que, como les decíamos al principio, darles un poco de teoría, después contarles casos prácticos, que sepan que es para organizaciones de distintos niveles, que todas las organizaciones pueden y nosotros consideramos que necesitan trabajar la experiencia del cliente, de poner al cliente en el centro es hacer algo por los clientes y que no se resuelve solamente una parte de la organización. Hace poco escuchamos un fundador de uno de los últimos unicornios en Argentina y era súper claro, la experiencia y la atención de los clientes es una política de toda la compañía. Y él se ponía en el centro de la escena. Me parece que
ese espíritu es el que tratamos de reflejar y el que tratamos de buscar a la hora de trabajar con la experiencia del cliente. Y obviamente la forma de ponerlo en práctico está relacionado con tecnología. Pero primero es trabajar lo que habíamos visto antes, ¿no? Trabajar los pilares, trabajar los procesos, escuchar, aprender, ponerlo en práctica. Así que los invitamos a profundizar cuando quieran sobre esto, a que nos den sus impresiones y definitivamente seguir en contacto.